Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Somos el grupo 1 y nos ha tocado exponer la dosificación por el método inglés. Como primer paso tenemos la elección del grado de hormigón, en la cual en la primera tabla tenemos por la resistencia a la compresión. En esta tabla tenemos distintos grados y distintas resistencias específicas. Tenemos desde un grado H5 hasta un H50, que el H5 resiste hasta 5 megapascales en compresión. Por ejemplo, usamos el H30 en pavimentos y un H35 en puentes. En la segunda tabla es por resistencia a la flexotracción. En esta tabla tenemos desde un HF3 hasta un HF6. El HF4, por ejemplo, se usa para aeropuertos y puertos. La elección del grado de hormigón depende de los elementos estructurales que se deben hacer. Por ejemplo, cimientos, muros de contención, puentes, pavimentos y cualquier otra edificación. Lo siguiente es la elección de la trabajabilidad, que es según el tipo de estructura y asentamiento de cono. Como tipo de estructura tenemos hormigón sin armar, que va desde un mínimo de 2 hasta un máximo de 8. También tenemos pavimentos que va desde un mínimo de 2 o 0 hasta un máximo de 5. Hormigón bombeado de 7 a 12 y hormigón bajo el agua de 15 hasta un máximo no establecido. Para la elección del equipo de compactación depende de la dosibilidad, asentamiento de cono y altura máxima de caída. Para una dosibilidad seca tenemos equipos mecánicos de alta potencia, como ser vibradores externos. Para una dosibilidad plástica tenemos equipos mecánicos corrientes, como ser vibrador de inmersión y vibrador superficial. Para dosibilidades blandas y fluidas tenemos equipos manuales mecánicos corrientes, como ser varillas, martillos de goma y paletas. Para la elección del tamaño máximo nominal del árido, debemos usar el mayor tamaño máximo económicamente disponible, como también consistente con las dimensiones de la estructura y la armadura diseñada. Cuando se desea hormigón de alta resistencia, se pueden obtener mejores resultados con el uso de áridos de menor tamaño máximo nominal, ya que estos producen mayores resistencias para una razón agua-cemento y adada. Por ejemplo, elementos con hormigón a la vista, tenemos un DN, que es el tamaño máximo nominal del árido menor a 1.5 C, donde C es el espesor de recubrimiento de la armadura. En pavimentos, un DN que es menor a 1/4 de H. H es la altura del pavimento. En represas tenemos un DN que es igual a 6 pulgadas. Yo les voy a hablar del cálculo de la resistencia media de la dosificación, lo que consiste en garantizar que el hormigón producido cumpla los requisitos de resistencia. Se debe dosificar para una resistencia mayor a la especificada o característica. Para lo siguiente tenemos una fórmula que es F sub D igual a F sub C más T multiplicado por S, donde F sub C es la resistencia característica, F sub D es la resistencia media de dosificación, S es la desviación estándar de la obra y T es el factor estadístico para un nivel de confianza. El factor estadístico T se determina de la tabla 4 a partir del nivel de confianza, complementa el porcentaje defectuoso. La desviación estándar de la obra S se determina con la estadística de resistencia del mismo tipo de hormigón con que cuenta la empresa. En caso de que no exista o que la obra esté empezando, se puede utilizar los datos indicados en la figura 2 o tabla 5. La figura 3 muestra el procedimiento recomendado por el Comité Europeo del Hormigón, la CEB, para estimar la desviación estándar en función de la resistencia característica del hormigón y el número de resultados disponibles. Desviación estándar S según la norma chilena. Cuando no se disponga de resultados ni antecedentes del contratista para cualquier nivel de resistencia a la compresión especificada del proyecto, debemos adoptar el valor S mayor o igual a 8 megapascales
cuando se tiene antecedentes del mismo contratista trabajando en condiciones similares. Se utilizan los valores de la tabla 5. Efectos del aire incorporado a la resistencia. En general, la resistencia del hormigón se reduce con la adición de aire. La magnitud de la reducción varía según el número de factores. Sin embargo, para el rango de aire que es comúnmente requerido en las mezclas, se puede suponer una pérdida de resistencia del 5.5% en resistencia a la compresión y un 4% en resistencia a la tracción indirecta por cada 1% en volumen de aire incorporado en la mezcla. Con el objeto de estimar la razón W sobre C, es decir, agua, cemento, requerida para un hormigón con aire incorporado, se puede tomar en cuenta la pérdida de resistencia diseñando la mezcla para una resistencia media de dosificación apropiadamente. Mayor la resistencia media apropiada para una mezcla con aire acompañante está dado por la ecuación F sub B igual a F sub C más M sobre 1 menos R por A, donde F sub C es la resistencia característica especificada, M es el margen que es T por S, A es el porcentaje de volumen de aire incorporado, R es el 0.55 cuando se diseña para una resistencia a la compresión y 0.40 cuando se diseña para resistencia a la tracción indirecta. Podemos determinar la relación agua-cemento por condición de resistencia o por condición de durabilidad. Para determinar por la primera tenemos distintas relaciones, agua-cemento y las distintas normas. Y para determinar la resistencia por condición tenemos el tipo de estructura y a qué tipo de ambiente estará sometida esta. Dosis de agua. El volumen estimado del agua libre del amasado se puede calcular mediante la siguiente tabla. En esta tabla nos dan un tamaño máximo nominal en milímetros, que nos dan desde 63 hasta 10. La docilidad según el descenso de cono nos dan en centímetros, que nos dan a partir de 0 a 2, de 3 a 5, de 6 a 9, de 10 a 15 y de 16. Podemos dar un ejemplo como el máximo, que es de 63, nos dan de 0 a 2 es de 135 centímetros, de 3 a 5 es de 145, de 6 a 9 es de 155, de 10 a 15 de 165 y 16 a 170. El tamaño máximo nominal, el menor de 10, nos dan en docilidad de 0 a 2 190, de 3 a 5 205, de 6 a 9 215, de 10 a 15 230 y de 16 a 240. La dosis de agua de amasado debe ser corregida por el agua absorbida por los áridos, ya que en esta tabla se consideran como en condición superficie saturada seca. Los aditivos solubles o líquidos se consideran como parte de agua libre o de amasado. La dosis de agua libre aproximada requerida para varios niveles de trabajabilidad se puede obtener por medio de una tabla, donde esta tabla nos indica el tamaño máximo, que puede ser entre 10, 20 y 40, el tipo de árido, ya sea redondado o chancado, el asentamiento de cono en centímetros, que es de 0 a 1, de 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 18. Este debe ser mayor a 12, de 6 a 12, de 3 a 6 o de 0 a 13. Cuando el árido grueso y la arena son diferentes tipos, la dosis de agua libre se calcula mediante la siguiente ecuación. W es igual a 2 tercios de WA más 1 tercio de WG, donde WA es igual a la dosis de agua para un tipo de árido de la arena. WG es igual a dosis de agua para un tipo de árido del árido grueso. Dosis de cemento. Determina la razón de W sobre C y la dosis de agua. La cantidad de cemento está dada por la siguiente fórmula. C es igual a W sobre C. Esto está en kilogramos metros cúbicos.
En la siguiente tabla mostramos las dosis mínimas del cemento. Podemos decir que el hormigón armado protegido de la intemperie tiene 240 kilogramos sobre metros cúbicos. El hormigón armado expuesto tiene 270. El hormigón armado no controlado, ya sea grado menor a H20, es de 300. Y el hormigón simple no controlado tiene 170 kilogramos metros cúbicos. Dosis de aire. Para los hormigones corrientes usamos un aire promedio atrapado, como vemos en la siguiente tabla. Tenemos un tamaño máximo nominal que nos da de 63 hasta 10 y un volumen medio de aire atrapado, que estos están en metros cúbicos. Los hormigones conectivos incorporados de aire nos dan una tabla que nos indica el contenido, un tamaño máximo nominal del árido que es entre 10, 13, 19, 25, 38 y 50. Nos dan el contenido de aire en porcentaje de 6, 5.5, 5, 4,5, 4,5 y 4, correspondido al tamaño máximo nominal del árido. Método inglés para la resistencia a compresión. La relación entre la resistencia a compresión y razón de agua libre cemento para el método inglés de diseño de mezclas de 1988. Para utilizar este gráfico se necesita tener datos previos del mismo hormigón, con la razón agua-cemento y resistencia de 28 días. De un hormigón conocido se determina la curva que representa el tipo de hormigón que interpola entre las curvas adyacentes y entonces se determina la razón agua-cemento de la amasada requerida para cumplir la resistencia específica. Un ejemplo, un hormigón de razón agua-cemento 0,50 megapascales a los 28 días, luego para un hormigón de 40 megapascales necesitará usar una razón de agua-cemento de 0,5. El método inglés proporciona la siguiente tabla para establecer el punto de partida para la dosificación de mezclas. Resistencia a compresión ubicada aproximada megapascales de mezclas de hormigón con razón de agua-cemento 0,5. Densidad del hormigón fresco compactado. Se calcula a partir del tipo de árido a usar. Densidad de mezcla con aire incorporado. La estimación de la densidad de mezcla con aire incorporado se puede hacer usando la anterior figura el valor correcto obtenido restando con la densidad de la figura el valor. 10A y sub A, que significa A es el porcentaje en el volumen de aire incorporado requerido, y sub A es la densidad real de árido calculado en condición de superficialmente seco. Cuando no se conoce se puede hacer una aproximación suponiendo un valor de 2.6 a 2.7 para los áridos rodados o chancados respectivamente. Dosis de los áridos. La dosis del árido total se calcula restando la densidad del hormigón y la dosis del cemento y del agua. Dosis total del árido es igual a D menos C menos W, donde D es la densidad del hormigón fresco compactado en kilogramos metro cúbico, C es la dosis de cemento kilogramo metro cúbico y W es la dosis de agua libre en kilogramos metro cúbico. La proporción adecuada de los áridos gruesos y finos debe ajustarse a que proporcione un hormigón de máxima capacidad y docilidad adecuada para las condiciones de obra. Considerar características de los áridos disponibles, la granulometría, densidad, textura y forma. Proporciones de los áridos determinadas considerando la granulometría de cada uno de los áridos y la granulometría del árido combinado. Significado de las bandas granulométricas. Curvas y bandas de la norma NSH 163. Zona 1. Curvas y límites C y D. Zonas aceptables para granulometrías discontinuas. Zona 2. Curvas y límites A y B. Zonas preferidas. Zona 3. Curvas y límites B y C aceptables para requiere más cemento y agua. Curva 3. Granulometría más gruesa, relativamente trabajable, usar en mezclas con baja razón de agua, cemento o mezclas ricas.
Verificar que no exista segregación. Curva C, granulometría más fina, cohesiva y no muy trabajable. Y curva D, granulometría discontinua, peligro, segregación. Si hay exceso de tamaño intermedio, será áspera y difícil de computar.